Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. A los llamados a ser santo, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, diácono Macario López Andrés. Comparto con ustedes el presente audio con el tema motivacional, viviendo el presente con la mirada en el futuro. Escrito por el hermano ministro Josué Ramos Lerma, en el Heraldo de la Biblia, periodo julio-septiembre de 2005, cuyo objetivo es comprender que los eventos del futuro que hablan de las promesas para nosotros deben motivar nuestra vida en el presente para ser más obedientes al Señor. Viviendo el presente con la mirada en el futuro. ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios el presente? ¿Conforme al mundo? ¡Claro que no! El gentil vive el presente y lo disfruta a su manera, porque no tienen esperanza, ni entienden de promesas que Dios da a los que le obedecen. Ellos viven el momento. El apóstol Pablo, hablando de ellos, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Ahora bien, en la narrativa que plantea el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Aquí el apóstol pluraliza a los santos hombres que tuvieron un bien común, aún viviendo en diferentes tiempos, teniendo cada uno de ellos una personalidad distinta, así como también un diferente carácter, edad, sexo, porque habla tanto de hombres y mujeres, posición económica, social, política, geográfica, etc. Por lo tanto, si analizamos este capítulo, observaremos que ellos tuvieron tiempo de volverse al lugar de donde salieron. Sin embargo, prefirieron experimentar sufrimientos, vituperios, hambre, peligros en los caminos y finalmente la muerte, que gozar de comodidades temporales de pecado. Cada época ha sido distinta, pero no por ello debemos mencionar que unos vivieron mejor o que no tuvieron problemas que se enfrentan en nuestros tiempos, porque el rey Salomón dice: ¿qué es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. El derecho de formar su propia historia en su vida, de acuerdo al tiempo en el que le haya tocado conducir su vida, como mejor le convenga, para bien o para mal, para vida o para muerte. Sin embargo, Dios les da una oportunidad de salvación a todo el mundo. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículos del 9 al 12. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Lamentablemente, muchos viven el presente con la mirada en el futuro. Sí, un futuro materialista. Hay sueños que se plantean y se trazan desde la infancia o adolescencia, como llegar a ser un profesionista notable,
un hombre de negocios próspero, tener un trabajo de planta excelente, etc. Cuando se consiguen estos, se fijan otras metas ya como adultos. El propósito es rodearse de todos los bienes posibles y de comodidades para que en el futuro se goce de una estabilidad económica que les reditúe bienestar. A esto, las Escrituras nos aconsejan: el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Se vive demasiado ocupado para alcanzar sueños efímeros, y cuando menos piensan, el materialismo ya los absorbió, apartándolos de las promesas de Dios, siendo todo lo contrario a lo que el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 5, versículo 33. ¿Qué diferente sería para la iglesia de Dios si cada uno de nosotros invirtiera tiempo necesario para trabajar en la obra y se entregara con esfuerzo, esmero, dedicación, vocación, y luchara porque se presentaran resultados positivos a corto, mediano o largo plazo, teniendo como principio que si buscamos hacer la voluntad de Dios primero, lo material vendrá después, porque esa es la promesa de Dios. Y si hasta este momento no es así, solo es cuestión de experimentarlo para cerciorarnos que Dios es fiel en sus promesas. Basta mirar a los hombres del ayer que lo dieron todo y lo abandonaron todo, muriendo con una esperanza de vida eterna. El apóstol Pablo nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. Vivir el presente en Cristo es lo que el apóstol Pablo predicaba y escribía en sus epístolas, como una experiencia de él, convenciendo a muchos de tal manera que muchas iglesias se establecieron en base a la predicación de Pablo, porque lo hacía con una vocación y entrega total, sintiendo la responsabilidad de servir a Cristo hasta la muerte, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda ganancia. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Y agregaba también la resolución de su vida ya en su carrera cristiana: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quizá no nos entregamos a una vida plena en Cristo porque es intangible. Es decir, que no obtenemos resultados pronto. Las bendiciones no llegan como nosotros deseamos, o porque tenemos que sufrir demasiado y tendremos que enfrentar un sinnúmero de contrariedades en la obra, etc. Sin embargo, olvidamos las promesas del Señor Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. No os congojéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Se requiere de una decisión férrea y de mucho valor para imitar a Pablo. Lo cierto es que si no experimentamos en nuestra vida presente, dando nuestro tiempo para efectuar el trabajo que necesita la obra de Dios y esforzándonos día con día, aún sin recibir las cosas materiales, sería bueno recordar que los que nos antecedieron no recibieron la promesa, pero fueron aprobados por testimonio de la fe. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros
que hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos del 27 al 29. Muchos claudican en el intento o a medio camino, en su carrera ministerial o vida cristiana. Fracasan porque es una empresa difícil. En ocasiones, dejar lo que más queremos y anhelamos, como seres queridos y familiares, casas, trabajo, bienes de este mundo, en fin, no pensamos que desde que nos bautizamos hicimos un pacto con el Señor, de entregarnos a Él, pero cuando se presenta la oportunidad de hacerlo, ya no queremos. Pero la decisión es nuestra. Al respecto, Pablo dijo: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Vivamos el presente con la mirada en el futuro, como aquellos hombres del ayer, dejando a un lado el materialismo y las obras de la carne, ya que esto nos impedirá el acceso a la vida eterna. Esfuérzate y sé valiente. Fueron las palabras dadas de Jehová a Josué. Ahora también Jesús menciona estas palabras para la iglesia de Dios en toda su historia. Hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 12. No olvidemos que hay muchas promesas para nosotros, teniendo siempre presente que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Paz a vosotros, amados hermanos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.